Luis, Diana, adelante. Hola, ¿cómo estás? bien, bien, gracias Luis, qué gusto verte por acá. Gracias por compartirnos esto. La pregunta es, a veces que tenemos zona de control y zona que influimos, pero hoy esta parte, digamos, de no control, la verdad es que sí está afectando muchísimo. Mi pregunta es, ¿cómo conscientemente podríamos ampliar nuestra zona de control o nuestra zona de influencia desde tu perspectiva? Gracias. Javier, ¿te puedo pedir si pones mute por alguna razón? Ya le puedo poner. No, no me deja ponerle. Javier Robles, te puedo pedir si... Y Mariana, si no están hablando, les puedo pedir si ponen mute. Gracias. Gracias, Luis. Mira, a mí no me gusta llamarle zona de control, Luis. Me gusta... Hola. Qué bueno que ya pusiste tu cámara, me da gusto verte. A mí no me gusta llamarle zona de control porque a final de cuentas, uh, como coaches, las palabras no son inocentes. Entonces, las, cuando llamamos control ya nos ponemos en esa situación de decir, necesito controlar, ¿no? Es más bien la zona donde yo puedo tener un impacto en mí mismo. Esa zona es lo que está bajo mi posibilidad de accionar. ¿Sí? En este caso, todo lo que está fuera de mí, no lo puedo controlar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué puedo controlar yo o qué puedo manejar yo o gestionar yo? Mi respiración, por ejemplo. Puedo controlar o gestionar esos juicios que se me vienen y que me ponen en un estado de ánimo de incapacidad. Y lo más importante, puedo gestionar mis historias. Fíjate, me llama mucho la atención lo que mencionas, sobre todo del control de la respiración, ¿no? Porque creo que todo esto lo tenemos que hacer conscientes. O sea, no te miento, yo ha habido estos días, momentos que no me siento, o sea, me estoy sintiendo impotente y esto me detona mucha angustia. Y Claro. entonces, eh, quisiera ser experto en esta parte de respiración, ¿no? Pero ahí me considero un novato, te soy sincero. Mira, lo que sí les puedo decir es, ¿qué historia? Te puedo preguntar. ¿Qué historia es la que te estás contando que te lleva a esa ansiedad, a esa angustia? ¿Qué historia del futuro te estás contando? Porque a final de cuentas, ninguno de nosotros sabemos qué es lo que viene en el futuro. Exacto, la mente fabrica cosas Ujú. es, y ahorita lo dijiste, el poder de la hora, y por más que he leído a Tolle, no sé, entre otros autores que te hablan mucho de esto, pero sí es, o sea, cómo esta mente que a veces nos ayuda en muchas cosas, también a veces nos mete trampitas, ¿no? Normalmente nos mete trampas, porque lo que va a buscar la mente es la certidumbre. ¿Ok? Lo que nuestro cuerpo y lo que nuestro cerebro va a buscar es ese efecto de la dopamina y de las hormonas que nos hacen generar esta sensación de bienestar en el control. ¿Ok? Entonces, eh, entre más tengamos esta idea de que yo puedo controlar y tener todo en todas las casitas, todos los cajoncitos arreglados para lo que viene en el futuro, a mí me da mucha risa porque, digo, les comento en forma personal, el año pasado fue un año totalmente disruptivo para mí, fue un año en el que se rompieron, o sea, todas mis cajitas se fueron cayendo una por una. ¿Sí? Y en una sesión de coaching con Jim Selman, me hizo una pregunta y me dice, que en donde yo fui su coaching, ¿no? Su cliente. Y me dice, ya que le conté todas las circunstancias y cómo estaba y todo, se volteó Jimmy y me dijo, entonces estás siendo víctima de tus circunstancias. Yo le dije, pues, eh, pues es que las circunstancias están de la fregada, ¿no?
aquí la pregunta que te hago a ti también es, ¿qué estás resistiendo? Que fue Sí, la que... sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, todos somos consecuencia de nuestras decisiones. Digo, tal vez a mí lo que más porque mencionaste también la palabra incertidumbre, ¿no? Y a mí justamente es eso, ¿no? O sea, quisiera a veces tener la respuesta de hasta cuándo termina esto como para poder volver a correr, ¿no? Y eso es lo que a mí en algún momento me provoca esta parte, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, no sé, mi esposa es experta en esto de la respiración, le voy a pedir ahí que me Claro. ayude con eso. Ujú. Para, Claro. creo que sí, hemos estado haciendo ejercicio en casa, por ejemplo, con la televisión, lo que nunca me imaginé, eso me ayudó, pero bueno, muchas gracias por compartir, de verdad. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Porque esta parte de la incertidumbre es algo en lo que vivimos. Quique, creo que aquí Sí, hola estamos Diana, hola a todos. de la maestría. Bienvenido, Quique. Sí, gracias. Y es que fíjate, ahorita escuchando toda esta parte con la que iniciaste, yo trataba de ver, yo soy alguien que normalmente me freno a la incertidumbre. A veces me gana, pero soy como muy consciente de frenarme. Pero a mí algo que me pasó ahorita es que yo ya traía unos proyectos prácticamente autorizados y cerrados, y a raíz de que entramos en la contingencia, se frenan, se posponen. Entonces, lo primero que a mí me llegó fue un nivel de frustración, como de, hoy vengo 6 meses correteándolos, haciendo todo lo que hay que hacer para cerrar el proyecto, y ya que se cierra, aparece esto. Entonces, a mí yo me llené de frustración, como no tienes idea. Creo que es el momento más frustrante de mi vida que he tenido ahorita, profesionalmente hablando. Y entonces ahí no sé qué me ganó, si la frustración o esta incertidumbre, porque entonces fue, ¿y ahora hasta cuándo? Pero estaba yo más enojado porque no pude cobrar un anticipo, no pude tener como un previo que me ayude a lo mejor a brincar esta etapa. Pero no sé ahí, porque de repente hay una realidad que dice Byron Katie, hay que abrazarla, hay que amar la realidad para que puedas estar en esta aceptación y no en esta resistencia. Pero también hay una realidad, hay un proyecto perdido o hay un dinero que ya no llega o mi cartera está vacía, digo, por decirlo un poquito más Claro. exagerado, ¿no? Claro. No, pero es una realidad. O sea, a ver, es una... eh, lo que vemos siempre y lo que dice Fernando Flores, hagamos la diferenciación entre hechos y juicios, ¿sí? O Ok, sea, entre cuál es el hecho, cuál es la afirmación en la que podemos sustentar o fundamentar este juicio, ¿sí? Digo, el único hecho es que hay ahí por ahí un bicho, un virus, que se nos pega a cada uno, que hace lo que tiene que hacer y que está colapsando al sistema médico o el sistema de salud de varios países. Y aquí, si te fijas en todo lo que yo acabo de declarar, hay un chorro de juicios también. Porque le llamé un bicho, porque le llamé un colapsar, son también juicios. Si sí. yo quisiera hablar de puros hechos, pues me voy a ver en este momento cómo están y cómo se están relacionando las diferentes países y demás. Y entonces te puedo decir, en Estados Unidos hay 180,000, no sé, estoy inventando, contagiados y tantos muertos y tanto eso, porque eso es realmente los únicos hechos. Todo lo demás que construimos alrededor es nuestra historia. Y obviamente esas historias nos generan juicios, esos juicios nos generan emociones, como lo acabas de decir, y esas emociones que se juntan entre varias generan un estado de ánimo en el que nos navegamos en forma inconsciente, en forma transparente. Y en el momento en que nosotros podemos ver y darnos cuenta de cuáles son esos juicios, esos paradigmas y esas creencias que generan ese estado de ánimo, podemos actuar sobre ellos. Mientras nos es transparente, no hay forma de que podamos actuar sobre ellos, porque están ahí escondidos en lo que no sé, ¿no? Entonces, para navegar la incertidumbre con un buen estado de ánimo es eh, soltar primero, darnos cuenta de cuáles son esas historias que nos están atorando en la certidumbre, en la necesidad de controlar lo que está fuera de mí.
¿sí? Yo el año pasado, les comentaba, yo no podía controlar si mi esposo estaba sano o estaba enfermo. Estaba en él. ¿Sí? Yo no podía controlar que si él quería comer o no quería comer. Estaba en él. Y mientras yo estaba tratando de controlar eso, las circunstancias empeoraban. Para mí y para todos. Cuando pude darme cuenta de cuál era ese juicio o eso a lo que yo me estaba resistiendo, como ahorita, a que nos estamos resistiendo. Cuando decimos, yo voy a salir de la casa aunque me ponga allá afuera. ¿Sí? Porque yo quiero salir y a mí me vale gorro, y si yo me expongo a mí me vale gorro. Lo que no estamos considerando en ese momento es que somos seres sociales, de que somos seres que estamos correlacionados uno con los otros y que a partir de esas conversaciones y de esas relaciones construimos o destruimos futuro. Y entonces, si yo nada más me considero a mí mismo y mi propia necesidad, estoy dejando fuera y ver lo que sucede con los demás y cómo afecto yo a los demás, que siempre va a tener una afectación. El famoso efecto mariposa, ¿no? Entonces, en este efecto mariposa, ¿qué estoy yo generando allá afuera con mis conversaciones, con ese enojo, con esa frustración? ¿Y qué es lo que quiero generar? Y más allá, ¿qué historia me quiero contar para transformar mi estado de ánimo? Nosotros, cada uno de nosotros tenemos una varita mágica. Tenemos un genio en una lámpara. Tenemos una estrella a la que le podemos pedir un deseo. Todos tenemos ese poder. ¿Y saben cuál es? La historia que me estoy contando. Porque esa historia yo puedo transformarla. Yo tengo el poder, Luis, me preguntabas, el poder que yo tengo es el de transformar la historia que me estoy contando. Me puedo transformar incluso la historia que me cuento de mi pasado. Puedo decir, ¿sabes qué? En resentimiento o en resignación, pues vengo de una familia violenta, o vengo de una familia donde me maltrataron, o como me decía una colega hace unos días, a mí mi mamá me vendía a otros hombres, bueno, a hombres, no a otros. Y con esa historia, ¿qué quieres construir? ¿Puedes construir una relación adecuada con un hombre o estás bloqueando las relaciones para siempre por esa historia? Y así de fuerte yo puedo cambiar y decir, ¿sabes qué? Sí, eso fue, entro en perdón a mí mismo y a los demás, en agradecimiento, porque a final de cuentas estoy viva, estoy acá y tengo un poder personal que puedo hacer. Y en posibilidad de futuro. Entonces, con esa historia, ¿qué puedo transformar yo para convertirla en algo que me sirva? ¿Qué o a quién tengo que perdonar, que agradecer, que dejar de resistir para hacerme cargo yo y poder empezar a construir desde mí hacia el futuro? Todos tenemos historias que contar. De aquí en adelante vamos a tener una historia de lo que estamos viviendo en este momento que transformó al mundo y sus relaciones, que transformó la economía. Y lo podemos ver con la frustración y el enojo y demás, o lo podemos ver, como decía ayer Fernando Flores en su conversación, en una conversación que tuvimos con él, lo podemos ver como un mundo de posibilidades nuevo que se abre, con nuevas formas de relacionarnos
que nunca habían existido antes. Tenemos la oportunidad de conformar un nuevo mundo. O podemos decir, desde el pasado puedo decir, o desde un futuro incierto puedo decir, se acabó, ya no tengo nada que hacer. Se acabaron mis ahorros, se me acabó mi posibilidad de vida, se me acabó todo. Y resignarme a decir, ya no hay futuro. La varita mágica está en esa conversación y en esa historia. ¿Qué les dice esto? ¿Qué quiere compartir? ¿Qué posibilidad se le abrió o se le cerró? ¿O qué historia nueva se quieren contar? Yo. Lupita, adelante. A mí me parece que en la incertidumbre siempre hemos vivido, pero creo que esto nos coloca en una posición como ya más de frente, ¿no? Al hablar de que la incertidumbre ya hemos vivido, no sabíamos a qué familia íbamos a pertenecer, lo dijiste antes, o cómo iban a ser nuestros padres, o con el pasar de los años, ¿no? Tal vez hacíamos comparativos con, los papás de mi amiga o de mi amigo son así o son asá, o tuvo esta circunstancia de vida, o bueno, yo no. Entonces, la incertidumbre siempre la hemos vivido, o sea, creo que durante años he hablado sobre una guerra biológica, sobre una tercera guerra mundial biológica. Y se habla muchísimo sobre el siglo pasado y en la historia está plasmada y hay como muchas celebraciones en países. Rusia lo hace, Inglaterra lo hace, o en este caso Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, sin duda Israel, o sea, tienen sus días el Día de la Victoria, ¿no? Por ejemplo, con los rusos, el Día de los Caídos, el Día de, ¿no? O sea, tienen estatuas allá en Europa y tienen edificaciones, o por ejemplo está el 11S, ¿no? En Estados Unidos y hay una gran oda a este día y al levantamiento que hubo. Obviamente estamos hablando como país o como algunos países que pertenecieron a conflictos bélicos, pero actualmente estamos pues más de 150 países involucrados en este asunto que tiene que ver con un virus. Un virus que vive más de 3 días, por lo que he leído, y que nos tiene resguardados en casa. Creo que más que pensar que esto es un caos, es más bien por qué la vida me pone en este lugar de esta manera. O sea, creo que a la humanidad, me atrevo a decirlo de esta manera, a la humanidad, la biología y el ambiente nos sentó. Así es como, si hablamos de un cuento, que qué cuento me cuento, creo que va muy ligado a esto, ¿no? La biología y el medio ambiente nos sentó y nos dijo, ya basta, ¿no? Es como voltear a ver lo que sí es importante y dejar de estar robotizados con el hacer, ¿no? Sino más bien hago, pero también siento, hago y también comparto y verdaderamente convivo, ¿no? Estoy en casa y verdaderamente estoy con la familia y revisando alguna cosa o alguna situación que pudiéramos hacer más allá de lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces creo que es un compartir desde otro lugar. Y fíjate una cosa, Lupita, tú hablaste de las guerras, las historias y demás, y vean cómo como seres humanos vivimos en las historias. Y además, si mucha gente se las cree, se convierten en países, se convierten en empresas, se convierten en fronteras, se convierten en religiones. El ser humano es lo que es porque cuenta historias. El ser humano ha logrado construir y modificar su medio ambiente porque en estas conversaciones con otras personas creamos futuros. Así es.
lo que nos hace, pero la historia es historia. Y nosotros podemos contarnos la historia desde que fuimos un pueblo conquistado, por ejemplo, y los invito a leer, por ejemplo, a Zunzunegui, en Los mitos que nos dieron trauma, y van a ver cómo cuenta una historia totalmente diferente de la que nos contaron a nosotros desde niños. Porque era conveniente. ¿Y por qué? Porque la historia son historias. Y si mucha gente no las creemos, se convierte en una forma de vida, porque además como seres humanos necesitamos de esos rituales, necesitamos de esa pertenencia, necesitamos de este sentimiento de ser parte de una comunidad. Y eso nos lo da el creernos una historia en común. ¿Por qué decimos que nacimos en México? Porque, Yo creo que porque nos sentimos pertenecientes a ciertas tradiciones, costumbres, etc., ¿no? O sea, yo lo digo desde ahí, porque realmente no lo respondo desde dónde nací. Claro, pero a final de cuentas, el lugar donde naciste te da cierta pertenencia y te da cierto espacio de colaboración y te abre y te cierra posibilidades. Sí, te abre estereotipos. Posibilidades, ¿no? Te abre y te cierra posibilidades. Los estereotipos es una historia que me cuento acerca de la gente que vive en algún lugar o que se crió en alguna cultura. Pero cuando lo vemos como historias, lo que nos hace la posibilidad es de cambiar esa historia. Si lo vemos como hecho o como verdad, nos limita a que eso es, ya no lo puedo modificar. Si lo vemos como una historia que me estoy contando, lo puedo relacionar desde donde yo quiera. Yo puedo contarme la historia, por ejemplo, como les decía yo, de haber vivido una historia de violencia, o puedo decir, ¿sabes qué? Pues para mí eso fue violencia, pero a lo mejor no fue. A lo mejor era que, no sé, voy a inventar, ¿no? Pues mi papá se enojaba, pero cuando estaba buena onda, estaba muy buena onda. Entonces, yo decido que sí tomo y que no tomo, y agradezco a lo mejor hasta la violencia, porque me hizo lo que soy ahora. Digo, estoy diciendo tonterías a lo mejor, pero estoy poniendo ejemplos de cómo podemos modificar nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, a partir de las historias que nos contamos, a partir de esa varita mágica que cada uno de nosotros tenemos para decidir si me relaciono al futuro desde la incertidumbre, desde el dolor a la incertidumbre, o desde navegarla con un estado de ánimo de decir qué valor y qué oferta puedo hacer yo en este mundo que se está abriendo. Porque desde lo que no puedo, me cierro y abro otras posibilidades. Desde lo que sí puedo, abro y cierro otras posibilidades. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Claudia dice aquí, nosotros podemos moldear nuestra historia. Antonio nos da identidad, claro, nos da identidad, pero al darnos identidad nos permite también nosotros gestionar esa identidad hacia donde queremos que nos lleve. Okay. Juan Manuel, ¿querías decir algo? No. Estaba escuchando con atención lo que comentaba. Pues respeto en este caso la opinión de cada quien con respecto a los temas que plantean, ¿no? Y a veces lo que podamos comentar simplemente es una opinión de cada uno de nosotros, ¿no? Escuché con atención lo que comentó la maestra hace un instante y también escuché con usted. No iba a comentar nada más. De repente, no levanté la mano, simplemente desaparecí en la imagen, creo, ¿no? Ok, gracias, Juan Manuel. Mira, lo que pasa es que la diferencia entre dar una opinión y crear una conversación constructiva es que en la opinión simplemente la lanzo como algo que puede ser. En una opinión, en una conversación constructiva, lo que estoy haciendo es
crear esos lazos de comunicación donde lo que tú dices es tan válido como lo mío, pero lo que estoy identificando es lo que tú necesitas, donde yo puedo agregar valor. Estoy identificando también, estoy creando esa empatía para saber que hay algo ahí que te hace falta a ti, donde yo puedo generar algo, donde Correcto. yo puedo agregar valor. Y al revés también, porque cuando hacemos pedidos claros y hacemos pedidos desde lo que necesitamos realmente, tenemos muchas más posibilidades de recibir eso que pedimos. ¿Y cuántas veces creemos que somos claros desde nuestro juicio y no checamos si el otro lo que recibió es exactamente eso? Y pongámoslo así. Oye, mañana hay que recoger a los niños. Sí, ok, mañana hay que recogerlos. Ahí se quedan los niños parados y quién sabe quién los recogió. Porque nunca nos pusimos de acuerdo ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni nada. Simplemente dimos por un hecho que tú entiendes lo que es recoger a los niños y que el otro entendió lo que yo estaba diciendo. Y nos pasa en las conversaciones del día a día, porque no hacemos pedidos claros. O, oye, necesito que mañana vayas al súper. Pues voy y me paro en el súper y rezo. ¿Ok? Sí. Pero qué hay atrás de lo que tú necesitas que yo traiga? O que yo vaya al súper para qué y con qué y qué valor me puedes agregar en eso. Y en estos momentos que estamos viviendo se vuelve todavía más necesario ser claros en nuestras conversaciones y crear conversaciones de valor. Comprendo. O sea que en un momento dado el mensaje que nosotros intentamos transmitir, corroborar que haya sido adecuadamente recibido y sobre todo conocer con qué medio se va a efectuar, si es que es la acción, con qué medio se va a efectuar esa acción y supervisar si la acción fue realizada, ¿no? Nosotros le llamamos condiciones de satisfacción, donde una de las condiciones de satisfacción más importantes, una de ellas, es el tiempo. Nosotros, ¿a quién se refiere? Como coaches. Ah, perdón, gracias. Como coaches nos referimos a condiciones de satisfacción cuando entramos en el ciclo de condiciones de satisfacción en el ciclo de conversaciones para la acción, donde yo hago un pedido, hay alguien que lo ejecuta, hay conversaciones en el inter para ponernos de acuerdo cuáles son esas condiciones de satisfacción, continúa el ciclo en donde se ejecuta y donde seguimos en esta parte. Y en este ciclo de coordinación de acciones está la parte de pedidos, ofertas y promesas. Pero es todo un esquema de conversaciones donde lo que yo estoy pidiendo es algo que realmente necesito con ciertas condiciones de satisfacción y tú eres la persona adecuada para generarlo. Comprendo. Sí, es que nosotros lo manejamos, me refiero a nosotros como un ámbito de administración, en lo que es en el desarrollo de la proyección de la proyección y el desarrollo de los proyectos, es administración y desarrollo de proyectos, pues un momento pues, es todo el ciclo del proyecto, ¿no? Y un momento es únicamente cambio de, a lo mejor de palabritas. Trae mucho más de fondo. No es el cambio nomás de palabra, trae mucho más de fondo en el sentido de que entran una serie de emociones, de necesidades y de estados de ánimo y de relaciones y conversaciones muy a profundidad. Pero sí, o sea, a final de cuentas, como coaches lo que hacemos nosotros es gestionar estados de ánimo decimos, como dice Fernando Flores, embajadores de posibilidades a partir de gestionar estados de ánimo. ¿Okay? Entonces, realmente en las conversaciones no es nada más el producto, es el estado de ánimo que genera ese producto o esa relación. Y esa confianza que construimos o destruimos a través de lo que somos y lo que conversamos y lo que creamos. Pero en la incertidumbre, realmente de lo que yo me puedo hacer cargo es de ser efectiva en mis conversaciones, en mis pedidos y en las relaciones que creo. ¿Ok? ¿Alguien más? Enrique, Luis, ¿les abrió alguna posibilidad más? Sí, muchas gracias. Gracias. A Marisol, Muchísimas quisiera... gracias, Diana. Gracias.
Marisol, ¿quisieras comentar algo? Quiero oírte. Ahí estás. Pues ha sido todo un reto todo lo que estás comentando. Antier que tuve la oportunidad de estar con Rafa, comenté sobre, bueno, ustedes lo saben, lo que me tocó vivir con mi hermana, que pues me cambió muchísimo la perspectiva de vida. Justo como dices, me abrió otras posibilidades de vivirlo distinto. Posteriormente con lo de mi mamá, pues igual es como un momento de aprendizaje en la crisis, ¿no? Más allá de, sé que en el momento en el que estamos en la crisis solo pensamos en ¿por qué a mí? Y creo que a raíz de lo que he vivido, pues ahora pienso en qué puedo hacer o qué me toca aprender de esto que estoy viviendo, ¿no? Más allá de por qué a mí, ponerme como en la parte de víctima, sacar un poco de aprendizaje de todo, ¿no? Claro, porque además lo único que le da sentido a la vida es la muerte. Si fuéramos infinitos, nuestra relación con el tiempo, con lo que hacemos y demás, sería totalmente diferente. El saber que somos finitos. Y hace rato que compartías lo de con tu esposo, pues sí, llega un momento, a lo mejor tú tienes herramientas, no a lo mejor, tú tienes mucho más herramientas que yo con respecto al coaching. Y cuando a mí me tocó con mi hermana, pues yo sí llegó un momento en el que me preguntaba, ¿no? O quería yo controlarlo todo hasta que entendí que no era mi decisión. De hecho, cuando ella falleció, fue lo que comenté, ella se fue de la manera en la que quiso y cuando quiso, no cuando los médicos dijeron ya no hay más que hacer. Ella todavía vivió después de eso 2 años y medio más. Entonces se fue cuando quiso y como quiso. Sí, y tú dices, yo tengo más herramientas, todos caemos en eso. La única diferencia, bueno, lo que a mí me ayudó fue haber tenido la posibilidad de conversar con alguien como Jim, como Fernando Flores, como Elena y demás, para poder salir de esa posición. Pero por supuesto que caí en eso, por supuesto. Es más, mi comentario con Jim cuando me dijo eso, le dije, yo como coach voy a caer en eso, y de repente dije, pues claro que caí. Claro. Pero la historia la podemos modificar para que nos abra una posibilidad diferente de relacionarnos con lo que está sucediendo. Nuestra varita mágica son las historias que nos contamos. Pues Gracias. muchas gracias por compartirlo, Diana. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Espero haberles agregado valor, espero haberles dejado algo de qué reflexionar. Y si quieren contactarme, Marisol tiene todos mis datos, así que con toda confianza y con todo gusto podemos continuar con la plática. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Me dio gusto verlos, Quique, Luis. Gracias igual. Bye.